tiempo. Qué lindas son las alabanzas que le traemos al Señor todos los domingos. Y este grupo de hermanos que, cómo se preparan para darle al Señor y por supuesto a la iglesia lo mejor. Bienvenidos hermanos a su tiempo para estar ahora con la palabra, para que el Señor nos siga ministrando. Siempre creemos que cuando llegamos a esta parte de la exposición de la palabra de Dios, todos la anhelamos. Porque al fin y al cabo no va a ser la palabra que trae el pastor como palabra, sino la palabra de Dios. Y la necesitamos. Especialmente cuando en este tiempo estamos trayendo esta serie de sermones acerca de los atributos de Dios. Y hermanos, la verdad es que son temas muy, no solo profundos, pero también muy necesarios para nuestras vidas. Hoy, en efecto, como dijo nuestra hermana, vamos a tocar el tema de la ira de Dios. Nuestro tema es la revelación de la ira de Dios. Es un tema que no es nada popular. Les voy a confesar desde ya que usted a lo mejor este tema lo va a incomodar y ojalá que lo incomode mucho. Porque se trata entonces de que el Señor va a mostrarnos la otra parte, la otra manera de cómo Él trabaja en nuestras vidas, cómo nos ministra. Así es que abran sus Biblias mientras pues le damos una vez más la bienvenida a todos ustedes, los que están acá, los que no llegaron y están viendo por los medios que tenemos este programa, los que están fuera, que nos siguen, en fin, le damos la bienvenida. Y vamos a ir a Romanos capítulo 1. Este es el versículo que usamos la semana pasada, pero hoy lo vamos a estudiar, lo vamos a desglosar, lo vamos a despedazar, si me permiten esa palabra, parte por parte, porque allí vamos a encontrarnos con el tema, la revelación de la ira de Dios. Así es que leemos en Romanos. Todos juntos podemos leer allí, capítulo 1, versículo 18, para ser específico. Leamos simultáneamente todos juntos, por favor, leamos. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los que retienen con injusticia la verdad. Otra vez vamos a repetirlo al unísono, con todos al unísono. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que retienen con justicia la verdad. Vamos a orar al Señor. Padre amado, una vez más estamos en presencia de un tema que no podemos traerlo si verdaderamente no contamos con tu auxilio, con tu gracia, con tu ayuda. Es un tema extremadamente importante, es uno de los atributos más temidos, si pudiéramos utilizar la palabra, por aquellos que te temen, que te tememos, que te amamos, que te seguimos. Estamos hablando de la ira de Dios. Estamos hablando, Señor, de cómo tú, en efecto, puedes hablarnos, cómo puedes utilizar esta palabra y este atributo para mostrarnos que tú no solamente eres un Dios de amor, de gracia, de misericordia, pero eres un Dios que te airas, eres un Dios que te manifiesta de esta manera. Señor, oramos para que esta tarde tú nos dirijas, tú nos hables, y que esta palabra, Señor, que va a ser predicada verdaderamente hable, toque nuestras vidas. Que al salir de este lugar tengamos un concepto distinto de lo que es incluso la vida cristiana, Señor. Padre, tú te encargas entonces de utilizar tu palabra para que ella no regrese vacía, sino que cumpla el propósito para el cual fue enviada. Gracias por este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Decíamos entonces que este atributo no es muy popular. De hecho, cuando hablamos de la ira de Dios, es interesante que usted va a encontrar en la Biblia que el atributo de la ira de Dios abunda más que el atributo del amor de Dios. O
O sea, se habla más de la ira de Dios que del amor de Dios. Es más, le tengo otra palabra en este sentido. La Biblia habla más del infierno que del cielo. Todo esto para indicarnos entonces que a veces nosotros nos concentramos en ciertos temas por razones de nuestro gusto, pero que estos temas que son tan bíblicos no los escuchamos o no les prestamos la atención. No es un sermón favorito de algunos predicadores. No es un sermón favorito. Los sermones favoritos de los predicadores son el amor, la misericordia, la fidelidad, el perdón de Dios. Pero cuando hablamos de la justicia, de la ira, de la soberanía y de la santidad de Dios, esos temas como que son incómodos, como que no nos gustan mucho y a veces son hasta ofensivos. De hecho, sé de congregaciones y de pastores que dicen, yo no predico esos temas porque no quiero ofender a mi iglesia. Pues les tengo una mala noticia. Si este tema le ofende y me ofende, gloria a Dios por eso. Porque estaremos entonces trayendo la palabra al lugar que tiene que tener en nuestras vidas. La estamos poniendo en el lugar correcto en nuestros corazones y de esa manera entenderemos entonces que este atributo es tan importante como los demás. De hecho, estamos hablando de que el atributo de la ira de Dios establece un equilibrio, hay un equilibrio en eso, en este atributo y los demás. Y esto es interesante mencionarlo porque cuando vamos a tocar este tema de la ira de Dios, entonces es un tema que la Biblia lo plantea desde el punto de vista de una ira santa. Que nosotros sepamos, el único que puede hablar de una ira santa es Dios, porque la ira nuestra de santa no tiene nada. Entonces vamos a tener eso como perspectiva mientras tocamos este tema. Si Dios no se enojara, hermano, no sería Dios. Tome en cuenta este principio. Si Dios no se enoja, no es Dios. Le voy a dar solamente un texto de la Biblia en esta introducción, para que veamos entonces cómo Dios es perfecto en amor, pero es perfecto en su ira. Y cómo estos dos atributos se mueven de una manera equilibrada en su carácter. Dios es tan puro en su santidad como es tan puro en su ira. Eso parece extraño, pero es lo que nos está mencionando la Biblia. Por allá en el Antiguo Testamento tenemos un profeta llamado Nahum. ¿Cuántos de ustedes han leído el libro de Nahum? Y usted se está preguntando, pastor, ¿y ese libro existe? Pues existe un libro llamado Nahum. Profeta llamado Nahum. Mire, léalo porque cuando usted vaya al cielo va a conocer a Nahum. Y Nahum le va a preguntar, ¿leíste mi libro? ¿Supiste de mi libro? ¿Qué decía yo en ese libro? Bueno, Nahum, capítulo 1, versículos 2 y 3 dice, escuche, Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación, está hablando Dios. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder y no tendrá por inocente al culpable. Ahora escuche esto otra vez. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y a las nubes son el polvo de sus pies. Esta es una figura, esta es una metáfora para ilustrarnos que cuando Dios está airado, estas son las consecuencias, este es el resultado. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la ira de Dios y la ira nuestra? Bueno, en primer lugar que la ira de Dios es santa, como decía ahora, mientras que la ira de nosotros, la de Dios es santa y perfecta, mientras que la de nosotros, por lo general está llena de pecado o somos impulsados por ella para cometer algún pecado. Piense usted, por ejemplo, cuando alguien se enoja, le entra esa indignación y hace cosas que después tiene que arrepentirse. ¿Por qué hice eso? ¿Qué pasó allí? Bueno, estamos hablando de la diferencia entre una cosa y la otra. Respecto a la ira, la Biblia dice que Él es lento. Qué bueno, esto me gusta y quiero dejarlo para la iglesia hoy. Él es lento para la ira. Qué bueno que Dios es lento para la ira. Porque si Dios fuera tan rápido para aplicar su ira como aplica su amor, nosotros no estaríamos aquí esta tarde. Así de simple. ¿Qué tal su ira, hermano? ¿Su ira es lenta?
Dios es lento para la ira. ¿Qué tal mi ira? Cuando Dios le pidió a Moisés, vamos a tocar también esta parte, en esta introducción, que subiera al monte del Sinaí, después que se rompieron las tablas, las primeras tablas, porque el pueblo que estaba guiando a la tierra prometida había pecado haciendo el becerro de oro. Entonces Moisés, cuando vio a aquellos, lanzó las tablas, las quebró, y ahora Dios le está diciendo que haga otras tablas, que suba otra vez al Sinaí, porque le va a mostrar entonces algo interesante. Y mire lo que le muestra ahora, por allá en Éxodo 34, versículos 5 al 7. Él dice así: y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Interesante porque dice que es el mismo Dios que está proclamando su nombre. ¿Cómo lo proclamó? Dice, pasando Jehová por delante de él, proclamó. ¿Qué proclamó? Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso. Otra vez, tardo para la ira y grande en misericordia y en verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Él proclamó su nombre y entre otras cosas dijo y manifestó otra vez: yo soy Jehová, Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Hermano, hace poco hablamos de la misericordia de Dios, y una de las cosas que me encanta de esto, de sus atributos, es que siempre la ira y la misericordia están juntas, están pegadas, porque Él dice que Él es lento para la ira, pero es grande en misericordia. Entonces nosotros, los hijos de Dios, nos amparamos en esto y le decimos: Dios, por favor, ante mi condición espiritual, ante mi situación, sigue manteniendo esa actitud tuya, que seas lento para la ira, pero sobre todas las cosas ayúdame para mantenerme en tu misericordia, pero que sepa entonces que tú eres un Dios que te llenas de ira. Ese es el tema. Y queremos meternos en esta tarde en un solo versículo. Vamos a desglosarlo. Vamos, de esta manera, vamos a trabajar con este tema. Primero, este texto revela, escuche esto, los que están anotando, este texto revela la naturaleza de la ira. ¿Cómo encontramos esto? Vayan otra vez. Estamos en Romanos 1:18. Dice, porque la ira de Dios, allí nos vamos a quedar para entender esta parte. La ira de Dios. Para algunos este texto pareciera no encajar en el capítulo donde se habla primero del poder del Evangelio y luego que el justo vivirá por la fe. Si usted simplemente se mueve del versículo 18 hacia arriba, se va a encontrar con Romanos 1:16. Y Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, al judío primeramente y también al griego. Pero luego el versículo 17 de ese mismo pasaje también entonces menciona, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, cuando usted lee esos dos textos en el contexto del versículo 18, usted se pregunta, pero ¿cómo es que Pablo pone ese versículo allí cuando está hablando anteriormente de lo que hace el Evangelio? Y es aquí donde comenzamos entonces a ver las implicaciones de Romanos 1:18. Este pasaje es muy importante porque le aseguro algo. Cuando usted está evangelizando a una persona, por ejemplo, usted le encantaría hablarle del versículo 16, ¿no es cierto? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Usted lo dice con orgullo, con gozo, con entusiasmo, porque usted es un creyente. Pero ¿qué tal si usted, en lugar de comenzar con Romanos 1:16, comienza con Romanos 1:18 a evangelizar? Y las cosas van a cambiar. Porque el inconverso, antes de escuchar lo otro, va a escuchar que hay una ira de Dios y que esa ira de Dios se revela. Que esa ira de Dios está latente, que esa ira de Dios es posible si esa persona no acepta los versículos anteriores. ¿Cuáles son los versículos anteriores?
No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios, pero además dice, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, para que tengamos eso en contexto, y entonces veamos esto de esta manera. Cuando nosotros tocamos este tema, el odio de Dios, la ira de Dios, el enojo de Dios, otra vez, nosotros concebimos a Dios no de esa forma, porque lo que siempre se nos ha dicho es que Dios es amor, y Él lo es, que Dios es santo, y lo es, que es misericordioso, y lo es, pero no nos gusta pensar en un Dios que se enoja. ¿Contra qué se enoja Dios? ¿Contra quién se enoja Dios? Pues esta tarde vamos a ver que Él se enoja contra dos cosas. Se enoja contra el pecado y se enoja contra los pecadores. Nosotros con frecuencia leemos Juan 3:16. Nos gusta Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero lean Juan 3:36, no 16:30, Juan 3:36. ¿Sabe qué dice? Escúchenlo. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Ahora, esta frase, sino que la ira de Dios vendrá sobre él. Está en Juan 3. Uno es Juan 3:16, el otro es Juan 3:36. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Pues de lo que le estoy hablando. Mientras uno habla del amor de Dios, el otro habla de la ira de Dios. Y ambos se complementan. Entonces estamos hablando del significado de esto. Su ira entonces es tan perfecta como lo es su amor. Su ira es tan perfecta como lo es su santidad. Dios no podrá ser santo si Él no reacciona contra la maldad. El profeta Habacuc, me encanta ese profeta del Antiguo Testamento. Él dijo frases como esta: muy limpio eres de ojo para ver el mal. El pecado no puede estar delante de tu presencia. Por eso es que la ira de Dios forma parte de su naturaleza, forma parte de su carácter. Y nosotros tenemos que verlo de esa manera. Dios está enojado contra el pecado. Por lo tanto, está enojado con quien está cometiendo pecado. El Salmo, hablando de los salmos, el Salmo número 2, si usted usa su Biblia allí y va al Salmo número 2, mira lo que dice este Salmo, refiriéndose a esto que le estoy tratando, versículo 12. Honrad al Hijo. ¿Para qué? Para que no se enoje. Esto es la palabra del Señor, hermano. Y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. ¿Cómo es esto que la Biblia, si hasta ahora lo que mi pastor o mis pastores me han enseñado, que Dios es amor, pero ahora estoy escuchando que no solamente Dios es amor, sino que es un Dios que se llena de ira y que va de esta manera en contra fuertemente cuando se trata del pecado? Usted sabe que uno de los ejemplos que tenemos de la ira de Dios nos lo mostró Jesucristo. Jesucristo, dice la Biblia, que era y que es su carácter manso, humilde. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Pero hermano, cuando Jesús iba a la cruz del Calvario, la primera cosa que hizo fue entrar al templo. Y él se dio cuenta cómo en el templo lo habían convertido en una cueva de ladrones. Había un mercado interno en el templo. Los que vendían las ovejas, los cambistas, los que vendían las frutas. Así era la casa de Dios. Todo aquello era un mercado libre. Cuando Jesucristo entró al templo, entonces yo no sé si llevaba preparado ya aquello que tuvo para sacar a esta gente, o lo preparó allí mismo. Quizás un cordón de 3 dobleces para que no se reventara. Y echó fuera a esta gente y tuvo una indignación y se acordó quien escribió esta parte de la profecía que dice: el celo de tu casa me consume.
Porque en el momento cuando él está haciendo esto, indignado frente a lo que está viendo, que convirtieron la casa del Señor, echó fuera a esta gente y limpió la casa del Señor, limpió el templo del Señor, hermanos, antes de ir a la cruz del Calvario. Hay algo que me llama la atención en esto, y es que ninguno de los predicadores, por ejemplo, otra vez, hablando de estos términos, va a comenzar una campaña haciendo esto. Siempre la comenzamos al revés. Pero Jesucristo, antes de manifestarse en público para lo que iba a ser su sacrificio, su dedicación de su cuerpo como sacrificio para el Señor, hizo esto. Nuestras predicaciones no siempre comienzan limpiando el templo. Jesucristo nos enseña a través de esto que la ira de Dios es parte de su carácter. En segundo lugar, este texto revela el tiempo de la ira. No solamente revela, repito, esa naturaleza, esa parte de su carácter, sino que revela también el tiempo de la ira. ¿Dónde encontramos esto? Dice el versículo, porque la ira de Dios se revela. Aguántelo allí. Se revela. Es interesante que la palabra aquí es la palabra apocalipsis o apocalipsis, como dicen en griego. La palabra apocalipsis significa revelación. De hecho, la Biblia que tenemos en inglés es revelation, porque precisamente traduce la palabra directamente. No es apocalipsis en nuestras Biblias hispanas, nuestras Biblias, por supuesto, en español, es apocalipsis, pero en inglés es revelation. Y esta palabra del cual estamos hablando ahora, dice que la ira de Dios se revela. Se revela. Ahora sígame, por favor, aquí. Esto quiere decir que Dios nunca ha ocultado su ira. No la tiene por allí escondida para ver si de vez en cuando mis hijos se porten mal, la saco. No. Lo que dice el texto es que siempre está se pone de manifiesto. La ira de Dios está constantemente revelada. Ha sido visible a toda la humanidad desde la misma creación. Bien podemos decir que la ira de Dios se ha hecho presente, quiero decir, desde el mismo cielo. Vamos a poner varios ejemplos. Compartí esta mañana la clase de los hermanos que están recibiendo para prepararse para el bautismo. Y yo decía, porque me hicieron una pregunta acerca de quién fue Satanás, o cómo salió Satanás. Y es interesante cuando uno lee la historia acerca de esto, las dos profecías de Ezequiel y de Isaías. Especialmente Ezequiel habla de que aquel querubín, hablando de Luzbel, fue creado con las mejores piedras preciosas, con los mejores instrumentos musicales. Dice que era la obra maestra, la obra más hermosa que Dios hizo fue este ángel, el querubín protector. Pero la Biblia dice que se encontró en él maldad. Y el día que se encontró maldad, entonces Dios lo echó. Y hermanos, les voy a asegurar esto, que el día que Dios vio esa rebelión angelical, se encendió su ira y sacó del cielo a aquel que entonces quería ser igual a Dios, porque eso fue lo que lo llevó a convertirse en Satán. Él quiso ser como Dios, cuando el único que le corresponde este puesto se llama Jesucristo, porque Él es Dios también. Pero además de eso, entonces vamos al huerto del Edén, y en el huerto del Edén nos encontramos que en el capítulo 2 aparece Adán y Eva, y ellos percibían dos atributos hermosísimos de su Dios: el atributo del amor y el atributo de la gloria de Dios. Era constante, era visible, porque dice que la voz de Dios se paseaba en medio de ella. Aquello era eso, un paraíso. Pero hermano, la Biblia dice que entonces entró allí Satanás. Y Satanás hizo pecar a Eva y a Adán. Y ya sabemos las consecuencias. ¿Qué pasó en ese momento? Que la ira de Dios se encendió entonces. Se encendió en ese momento contra estas criaturas y los echó fuera del Edén. Para decirnos a nosotros que la ira de Dios ya está latente allí. Estuvo latente en el cielo, está latente en el paraíso. Y uno sigue entonces moviendo la Biblia, leyendo la Biblia. Se encuentra por allá en Génesis 6, que dice que la maldad de los hombres era tan grande, pero era tan grande, que la ira de Dios se encendió y entonces vino el diluvio y acabó con esa humanidad.
Más adelante nos encontramos con la ciudad de Sodoma y Gomorra. Hemos hablado de eso también. Una ciudad totalmente corrompida, impía. Dice que la ira de Dios se encendió y aunque vino Él, porque de una u otra manera se hizo presente a través de estos 3 ángeles que estaban allí, y habló acerca de lo que iba a hacer, y tuvo la osadía Abraham de pedirle a Dios que se aguantara, pidiéndole que si había un justo que no destruyera la ciudad, y no lo hubo, y la ira de Dios se encendió contra esas ciudades y las destruyó completamente. La ira de Dios la vemos en las 10 plagas de Egipto. La ira de Dios la vemos en el Getsemaní, cuando el pueblo de Dios se rebeló y entonces Dios castigó a estos culpables. Pero déjeme decirle esto, que es el punto que he estado anunciando estos días. La ira de Dios, la más grande ira de Dios, ¿sabe contra quién se vino? Contra su propio Hijo Jesucristo. Si usted no lo sabía, otra vez, escúchelo. La ira de Dios desde el cielo hasta Jesucristo se aplacó precisamente cuando Él puso sobre su Hijo Jesucristo todos nuestros pecados, y entonces la ira de Dios fue aplacada por la muerte de Jesucristo. Una ironía, un contraste, no podemos entender esto. El mismo Padre matando al Hijo para que su ira fuera aplacada. ¿Usted puede entender eso? Yo no lo entiendo. Estamos hablando de la ira de Dios. Y hermanos, de esta manera fue la muerte de su propio Hijo, el único que aplacó la ira santa de Dios. La muerte de su Hijo aplacó la ira de Dios. Aquí se acaba toda la teología. Y mientras Cristo regresa, ahora escuche esto. Mientras Cristo regresa otra vez, la ira santa de Dios está retenida ahora. Ya castigó el pecado, pero está retenida. ¿En qué sentido está retenida? Porque Él sigue viendo la maldad que hay en la humanidad. Él sigue viendo cómo los hombres son injustos, cómo los hombres actúan. Y por allá nos encontramos en Apocalipsis, capítulo 16, 1 al 21, las 7 copas de la ira de Dios, que se va a derramar en el momento precisamente cuando Cristo venga. Entonces estamos hablando de un Dios que está airado contra el pecado, que aplacó su ira contra el pecado, pero que tiene retenida la ira porque este mundo está bajo juicio y este mundo será condenado. Sobre todo porque este es un mundo que le dio la espalda a Dios. Amados hermanos, este es un asunto muy serio. Por eso dije que este atributo no gusta mucho, no se predica. Pero si no predicamos que Dios está enojado contra el pecado, entonces es un mensaje incompleto. Porque suena muy bien hablar de lo demás, pero no nos parece tan bien cuando escuchamos esto. En tercer lugar, este texto revela el lugar de donde sale la ira. Siga leyendo conmigo. Porque la ira de Dios se revela ¿desde dónde? Desde el cielo. Ahí está el lugar entonces. Tenemos allí entonces en este texto el sitio donde sale la ira de Dios. Y uno se pregunta, pero ¿acaso Dios no es 3 veces santo? ¿Cómo va a salir la ira de Dios desde el cielo, que es tan santo? Pero es Dios. Ese es nuestro Dios. Este es el lugar de donde viene la ira, su origen, su fuente. Es una ira que viene del cielo, porque en el cielo se establece el orden moral para este mundo. Este mundo todavía no ha sido consumido, ni se ha acabado, porque hay un orden todavía moral que aun cuando es inmoral y se ha corrompido, todavía está allí, está latente. Entonces tenemos, por cierto, que por allá Hebreo nos dice que hay un trono de gracia, que nos dice que nos acerquemos a ese trono de gracia para alcanzar misericordia. Pero hay un trono de ira. Dios tiene ambas partes en su trono. Un trono de gracia, pero un trono de ira.
por lo que voy a explicar más adelante. Uno de los atributos incomunicables, que por cierto será la serie de sermones que vendrán después de este, de Dios, es su omnipresencia. Esto le permite a Dios estar en todas partes. Él está en su país en este momento y está con nosotros acá. Él está en el cielo y déjeme darle esta información, está también en el infierno, porque Él es omnipresente. Él está viendo lo que está pasando en la tierra. Él sabe lo que está sucediendo. Desde el cielo está viendo el desagravio de los hombres. Él envió del cielo el Salvador, pero también desde el cielo Él ha enviado su ira y manifiesta su ira, revela su ira. Vamos a verlo de esta manera. Dios nos ha dejado sus leyes morales y cuando los hombres no viven bajo ellas, recibirán entonces sus consecuencias. Tome, por ejemplo, esto. Las leyes dejadas para vivir una vida ordenada, sana y de bienestar. Fueron leyes dejadas por Dios. Aun cuando los hombres las implementan y los países las implementan y los gobiernos las implementan, fueron leyes dejadas por Dios. Se las dio a Israel desde el principio. ¿Para qué? Para que el hombre viviera bien. Todas las leyes impuestas sean dadas para mi salud, por ejemplo, mis relaciones, el tránsito, las leyes para preservar el mundo, han sido dejadas para que los buenos vivan bien y para que los malos vivan mal. Se cumplen en ambos contextos. Yo pregunto esta tarde, ¿por qué existen las cárceles, por ejemplo? Bueno, las cárceles existen para castigar al culpable. Ahora, vaya entendiéndome a dónde quiero llegar con la ira de Dios. Las cárceles existen para castigar al malvado. Pero esto no es sino, estos aspectos de las leyes morales no son sino sombra de una realidad mayor. Escuche esto. Dios ha creado el infierno, no para el hombre. Dios ha creado el infierno para tres grandes enemigos: Satanás, el pecado y la muerte. Y Dios está esperando el momento cuando llegue el juicio final para acabar con estos tres enemigos, totalmente. Aunque los tres están derrotados. Cuando Cristo murió, Él venció a Satanás, Él venció el pecado y Él venció la muerte. Pero todavía está Satanás, está el pecado y está la muerte. Entonces va a llegar el momento cuando estos enemigos de Dios serán destruidos totalmente. Ahora, ¿qué le espera al hombre que rechaza la gracia y la misericordia de Dios? Pues le espera el infierno. Hermanos, he estado escuchando algo que nunca en mi vida había escuchado y entendido acerca de por qué Jesucristo dijo estas dos palabras. En el infierno, los que están allí, en ese lugar, será el lloro y el crujir de dientes. Uno lee ese pasaje, ok, está bien. Lloro y el crujir de dientes. ¿Qué significa eso? Escuche esta revelación que le voy a dar esta tarde. El lloro significa que los hombres que están allí tuvieron todavía lágrimas para llorar su pena. Especialmente cuando estuvieron en una iglesia, por ejemplo. Escucharon un mensaje. Alguien les habló del amor de Dios y simplemente lo rechazaron. Estuvieron tan cerca de la salvación y la rechazaron. Y en el infierno están llorando y preguntándose: oh Dios, ¿por qué te rechacé? ¿Por qué no me entregué a ti? Y tienen que decir: tú eres justo, porque me diste todas las oportunidades,
y ahora estoy aquí en el infierno, llorando, de tristeza, de impotencia, porque no saldré de este lugar jamás. Pero hay gente que está crujiendo los dientes. ¿Sabe quiénes son esos? Aquellos que aún en el infierno están maldiciendo a Dios y diciéndole: ¿por qué nos lanzaste a este lugar? Hermano, la ira de Dios es sumamente seria. Y la expresión más grande de la ira de Dios es el infierno. Porque otra vez no fue creado para el hombre, pero en su condición el hombre entonces quiere ir a ese lugar. El texto dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Ahora vamos a mi cuarto pensamiento. Este texto revela la causa de esa ira. ¿Cuál es la causa de esa ira? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda ¿qué? Impiedad e injusticia. Esta es la causa de la ira de Dios. La impiedad no es necesariamente ateísmo declarado. Interesante esto. La creencia de que Dios no existe. La impiedad es lo contrario a la piedad. Una persona impía es todo lo contrario de una persona pía. Así de simple. Piadoso, impío. Esas son palabras, un contraste. Alguien impío y alguien piadoso. Dos naturalezas totalmente diferentes. La impiedad es el desenfreno de la carne, como si Dios no existiera. Los hombres impíos no niegan que haya un Dios, pero ¿sabe qué? No lo toman en cuenta. Al ser impíos, toda su vida y sus obras impías provocan la ira de Dios. ¿Qué tipo de ira es esta? Es una ira entonces contra el pecado. No es una furia irracional como los hombres. No es eso. Que cometen hechos penosos, vergonzosos. Alguien en un arrebato de ira aprieta el arma o empuja un arma y mata a una persona y después se da cuenta y dice: ¿qué hice? Eso se llama ira irracional. Pero la ira de Dios no es irracional, la ira de Dios es santa. Y tiene dos enemigos contra el cual esa ira se derrama: la impiedad y la injusticia. ¿Por qué actuamos nosotros tan egoístamente? ¿Por qué nos hacemos daño muchas veces los unos a los otros y nos alejamos de la bondad y del amor de Dios? Hermanos, los hombres impíos e injustos ignoran a Dios y actúan como si Él nunca les vaya a tomar en cuenta lo que hacen. Y la gente muy alegremente dice: pues no hay problema, nosotros vivimos acá, al fin y al cabo Dios es un Dios tan bueno que me va a perdonar y yo pues me voy para el cielo. Usted, por ejemplo, habla con alguien que no tiene este concepto y dice: él murió fulano, sí, él era un borracho, él era este, pero ese, al fin y al cabo pues él está, allá me lo voy a encontrar. ¿A dónde? ¿Allá o allá? Entonces es la actitud. Es la manera como se concibe esto, porque hay una irresponsabilidad. Entonces, Dios, en este sentido, está enojado contra la impiedad y contra la injusticia. Mire, por allá en Judas también es un libro de la Biblia, ¿oyó? Es una carta que tiene un solo capítulo del Nuevo Testamento. Está antes de Apocalipsis, por si no sabía. El versículo 15 de ese texto dice, que por cierto, déjeme darle esta palabra muy rápida, porque me llama la atención. Judas habla de Enoc como profeta, pero usted lee a Enoc en el Antiguo Testamento y Enoc no dice la Biblia eso, lo que dice es que Dios se lo llevó. Pero hubo un libro apócrifo por ese tiempo que circulaba y narraban varias cosas, supuestamente de este Enoc que escribió este libro. Y él dice allá en el versículo 15 que Cristo vendrá con millares. Por cierto, es una profecía extraordinaria porque habla de la venida de Cristo. Y entonces dice: Cristo vendrá con sus millares. ¿Para qué? Para hacer juicio contra todos
y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. 4 veces aparece la palabra impío en este texto. Entonces, ¿qué tan grande es la impiedad cuando Judas, no sé si sabía también que Judas es el medio hermano de Jesús? El resto de hermanos y hermanas que tuvo Jesús, él es uno de ellos, Judas. Por si no sabía eso. Entonces, en un solo texto habla de esa impiedad. ¿Sabe por qué? Porque entre las cosas que va a venir y va a hacer nuestro Señor, después que ya todo esté acabado, es para juzgar precisamente esto. Le doy este dato para que sigamos pensando en el asunto. Un día nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo para dar razón de nuestras obras, sean buenas o sean malas. Así dice la Biblia. Pero la Biblia habla en Apocalipsis de un trono, el gran trono blanco, el juicio del gran trono blanco. ¿Quiénes estarán en ese día en el juicio del gran trono blanco? Aquellos que rechazaron a Jesús. Abiertamente estarán allí. 2 cosas van a pasar en ese momento. Dice la Biblia, Apocalipsis, que en ese trono ya había desaparecido la tierra, porque venía una tierra nueva, un cielo nuevo y una nueva tierra. Y entonces aquella multitud está literalmente como en el aire y está allí delante de ese trono y tiene a alguien allí en ese trono. ¿Sabe quién está sentado en ese trono? Jesucristo. Pero sabe que en ese momento Jesucristo no es abogado, sino es juez. Porque el tiempo de él como abogado ya ha pasado. Ahora él es juez. Y está en ese momento, va a actuar. Y viene su sentencia. Y todos están de pie delante de él, de ese gran trono blanco, escuchando o esperando la sentencia. Déjeme compararlo de esta manera para ver si tenemos una idea. Cuando alguien ha cometido una cosa muy grave y está ante las leyes, y este país es muy tremendo en eso, tiene un abogado que lo defiende, pero tiene un abogado acusador, y aquí está el juez. El abogado acusador tiene todos los documentos y argumentos para probar que esa persona es culpable. El otro está defendiendo, tiene algunos argumentos, pero quizás no son muy fuertes. Prevaleció el otro. El juez tiene las notas, va a dictar sentencia. El acusado está temblando. Vamos a pensar en 2 cosas probables: cadena perpetua o simplemente la muerte. Y en ese momento él escucha al juez decir: te sentencio a la pena capital. Él sabe que lo que hizo estuvo mal y va a pagar. Ahora, amada iglesia, amado hermano, aquellos que me escuchan, ¿dónde están ahora? En esta vida, en este tiempo, tenemos la oportunidad de contar con Jesucristo como abogado. Como abogado. Porque llegará el día cuando no va a existir más esto, sino una sola sentencia. Los que somos hijos de Dios compareceremos ante el tribunal de Cristo, pero los que rechazaron entonces estarán delante de ese tribunal o de ese trono blanco para escuchar la sentencia. Entonces, todo esto sucede por la impiedad y la injusticia de los hombres. Ahora voy a mi punto final. Este texto revela los causantes de la ira. ¿Quiénes son? Leamos el texto completo. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad.
Esta es la revelación completa de la ira de Dios. ¿Contra quiénes viene? Contra estos hombres. ¿Quiénes son ellos? Que detienen con injusticia la verdad. Según esto, los hombres impíos e injustos tienen conocimiento de la verdad, y esto hará que la condenación sea mayor. Tienen conocimiento de la verdad. El poder del evangelio obrando en el corazón del hombre es una verdad liberadora. Ellos saben esto. Cuando esto ocurre, entonces hay salvación para el judío primeramente y también para el griego. Pero los hombres que constantemente están tratando de suprimir, de retener la verdad por su pecado, se condenan a sí mismos y condenan a los demás. ¿Qué pasa con estos hombres entonces? ¿Qué pasa con estos hombres? Déjeme decirle esto. El pecado está tan arraigado en sus corazones que siempre están atacando la verdad. Considere, por ejemplo, la desviación del cual Pablo habla en este mismo pasaje, allá en el versículo 25 de Romanos capítulo 1. Se lo leo para que lo escuche. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Estos son los hombres que retienen la verdad. Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿De qué está hablando este texto? ¿Qué nos está mostrando esta parte final de nuestro mensaje? Observe cómo aquellos quienes dicen tener la verdad aprueban entonces leyes para favorecerse a sí mismos. Por ejemplo, por decir algo, las leyes sobre el aborto, que van en contra precisamente de lo que Dios ha establecido, que es el valor de la vida, la defensa de la vida. Aprueban leyes. ¿Qué hay de aquellas leyes, por ejemplo, que aprueban que un hombre se puede casar con otro hombre, una mujer con otra mujer? Y eso es normal. ¿Qué dice el texto? La ira de Dios viene contra esos hombres que retienen la verdad de esa manera. El pecado siempre atacará la verdad, porque si ella es neutralizada, los hombres impíos triunfan. Y es verdad. Este mundo, en este momento, los que más triunfan son los hombres impíos. Pero eso no significa que el mundo va a ser así, porque Dios sabe lo que va a suceder finalmente. Y Dios ya tiene su tiempo establecido para ellos. Y va a suceder. La Biblia dice que estos hombres aman más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. La gente retiene la verdad porque simplemente no quieren rendirle cuentas a Dios. Cuando uno evangeliza, cuando uno comparte la palabra, escucha a menudo decir, mira, yo no quiero eso, yo no quiero una vida allí estando todo el tiempo en la iglesia, haciendo esto y lo otro. No, mi vida es esta. Y aun cuando yo sé que eso es bueno, al fin y al cabo, pues vivo mi vida como me parezca, ¿ok? Viva su vida como se parezca. Y un día se va a encontrar con ese Dios airado y no tendrá usted cómo justificarse delante de Él. Los hombres evitan la verdad de Dios porque ella trae a la luz sus obras. Estos hombres tienen conocimiento de la ley moral para ser preservados del infierno, pero por su condición van finalmente allí. Termino diciendo esto. El diccionario define la ira como la respuesta emocional a la percepción del mal y la injusticia, traduciéndose como enojo, indignación, cólera e irritación. Esa es la definición del diccionario de la ira. Y esta definición se aplica tanto a los humanos como a Dios. Sin embargo, hay una gran diferencia entre la ira de Dios y la ira nuestra. La ira de Dios es santa, es perfecta y está conectada exactamente con sus demás atributos. Así como Él es santo, 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 también es un Dios que se enoja. Es una ira que proviene desde el mismo cielo, el trono donde se dictan las sentencias. Es una ira contra el pecado, su depravación, la impiedad, la injusticia. Hermanos, nada puede definir mejor al pecado que la impiedad y la injusticia.
La ira justa, santa de Dios tendrá su revelación final cuando Cristo aparezca. Escuche este texto y yo voy a dejarlo hasta aquí, voy a orar al Señor. Porque cuando Cristo se aparezca otra vez, y lo estamos esperando, porque en cualquier momento viene, Él dijo, o dice la Biblia acerca de esto. Segunda Tesalonicenses 1, 6 al 10 dice, porque es justo, escuche esto, es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán, escuche, sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído en todos entre vosotros. Y el Cristo entonces se manifestará. Y aquel día será el día cuando los hombres verán el juicio de la ira terrible de Dios. Y correrán, dice Apocalipsis, de un sitio para otro. Y buscarán. Y se arrodillarán. Y harán de todo. Pero ya será muy tarde. ¿Sabe por qué? Porque la paciencia de Dios, que es mi próximo mensaje el domingo, la paciencia de Dios llegó a su límite. Él ha dejado todo este tiempo para el arrepentimiento, pero el hombre, por su condición, simplemente lo ha rechazado. Hermanos, el infierno es el cumplimiento total de la ira de Dios, pero el cielo es el lugar del regalo de Dios para sus hijos. El infierno no fue hecho para el hombre. El infierno es la mejor demostración de la ira de Dios. Y nosotros debemos prepararnos, no para ir al infierno, pero para ir al cielo. Pero debemos nosotros saber que la ira de Dios es parte de sus atributos. Quizás usted se está haciendo muchas preguntas. ¿Qué de mi vida? Yo soy un creyente. Bueno, la pregunta es esta: ¿soy un creyente de verdad? Jesucristo dijo algo que siempre sigue siendo materia de mucho cuidado. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Entonces yo debo pasar mi vida cristiana por ese filtro. Muchos me dirán aquel día, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre fuimos a la iglesia, cantamos, participamos, predicamos, hicimos todo esto. Y Él os dirá, nunca os conocí, hacedores de maldad. ¿Qué palabras? ¡Qué dureza! Esto lo dijo Jesús, hermano, no lo estoy diciendo yo. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Vamos a estar de pie para que oremos al Señor. Yo quiero decirte esta tarde dos cosas para orar. Esta tarde noto que tenemos mucha gente que no vino a la iglesia. Tenemos unos cuantos enfermos. Pero en fin, ustedes están acá. Pero ¿sabe qué? Usted me va a hacer un favor esta tarde. Usted me va a hacer este favor esta tarde. Cuando llegue a su casa, agarre el teléfono y piense en la gente que no estuvo acá y llámelo. Le autorizo. Resuma lo que yo dije y dígale a estos hermanos: hermanos, el pastor predicó este mensaje. Y este mensaje es un mensaje que nos llama profundamente a reflexión. Y en el mensaje escuché que su ira se derrama
sobre toda impiedad e injusticia, para que nosotros, los hijos de Dios, los creyentes, estemos apercibidos. Y como alguien dijo, que me encantó esa frase, Dios odia el pecado, pero cuando nosotros conocemos más a Dios, también odiamos el pecado. Y esto es significativo porque aún siendo creyentes no odiamos el pecado. Nos complacemos en cosas que nos satisfacen desde el punto de vista de la carne. Dígale, llámelos. Y si tienen entonces un amigo que no conoce a Cristo, adviértale que la ira de Dios va a venir sobre este mundo en cualquier momento. Y se va a perder para siempre en el infierno del cual hemos descrito hace un momento. Haga eso. Tome en cuenta lo que su pastor le ha dicho esta tarde. Esto es muy serio. Extremadamente serio es este atributo de Dios. No juguemos. No juguemos a ser cristianos. Sirvamos al Señor de corazón. Rindámonos a Él, consagrémonos a Él, hermanos. Es hora de hacer esto. No es hora de seguir viviendo esa clase de vida que siempre vivimos, la misma de siempre. Dios nos llama a los hijos, a sus hijos, al arrepentimiento, aún siendo hijos de Dios, a que nos arrepintamos. Llama a alguien que está en camino al infierno, porque la ira de Dios al final no se va a detener. Hermano, ni te estoy asustando, tú me conoces, yo no soy ese tipo de pastor, pero yo tengo que ser fiel a esta palabra que he predicado. La ira de Dios es un atributo que tiene que ver con su carácter también. Cierra tus ojos y ora allí en tu corazón de esta manera. Padre Celestial, esta palabra, quizás como dijeron los fariseos, es dura, pero es necesaria. He entendido esta tarde que tú eres un Dios de amor, de gracia, pero eres un Dios que te enojas. Y que tu enojo mayor es contra el pecado. Que estás airado contra el pecado, pero también contra el pecador. Porque no es cierto aquello que dice que Dios aborrece el pecado y ama al pecador. No, no es cierto eso. La Biblia no nos dice eso. Dios está airado contra el pecado y contra el pecador, y hasta que ese pecador no regrese a Cristo, entonces no lo puede amar. Señor, ayúdame a entender esta verdad de la Biblia para amarte a ti de todo corazón, para ser un creyente fiel, fiel a ti, fiel a tu iglesia, dedicándome con mis dones, mis talentos. No quiero seguir, Señor, este tipo de vida. Quiero vivir para ti. Gracias por esta tarde y por este mensaje que me ayuda a vivir para ti en el nombre de Jesús. Amén. Quédense allí de pie por un momento.